Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a hacer una oración y quiero compartir con ustedes la palabra hoy. Amén. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por este hermoso culto que podemos compartir. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está obrando en nuestro corazón, porque tu Espíritu ministra nuestras vidas, Dios, porque podemos disfrutar juntos la adoración, Señor, que es para ti, Dios. Te damos gracias, Dios, por cada uno de nuestros hermanos que están en este lugar. Gracias, Dios. Tú eres fiel, tú nos trajiste, Señor, y aquí estamos. Señor, toma el control y el dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento, toda obediencia, Dios. Te entregamos nuestros pensamientos en esta hora, Dios, para que no haya nada que nos desenfoque, que nos distraiga, que nos aleje de recibir lo que vos tenés para nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, ministranos a través de tu palabra, Dios, que tu palabra sea transformando, cambiando nuestros corazones, trayéndose fruto, que tu palabra, Dios, quede grabada en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Amén. 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 La prédica de hoy le puse como título llamado a la valentía. Es el llamado que Dios nos hace hoy, llamados a la valentía. Y hay un llamado específico en la palabra, en la Biblia, que le fue hecho a una persona. ¿Quién es? No, por ahí anda. Te mando a que seas ¿quién? Josué. Muy bien. Josué recibió el llamado de Dios que le dijo, te mando que seas valiente, que te esfuerces, porque yo voy a estar contigo. Amén. Y ese llamado Dios nos hace hoy a nosotros, a nuestras vidas. El llamado a la valentía. Y quiero que podamos compartir Deuteronomios 31, versículos 7 y 8. Belu, ¿se puede poner la luz blanca? Ahí está, mejor, porque estaba muy oscuro. Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8, leemos. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Acá el llamado a la valentía, justamente lo que le decía, pero acá se lo remarca Moisés. Primero se lo dice Moisés a Josué, al nombrar Josué, va adelante, él es nombrado como nuevo líder para el pueblo de Israel. Moisés ya estaba viejo, ya el Señor le había dicho, Dios le había dicho de que él no iba a entrar a la tierra prometida, que no iba a entrar, sino que iba a tomar otro líder para que guíe al pueblo. Recordamos más o menos la historia, ¿no? Y acá Moisés lo anima con la frase diciéndote, esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué, la cual le repitió 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué tanta insistencia en repetir esta frase? Era como para dejar en claro la oposición que él iba a recibir, sin dudas, pero que él tenía que descartarla de su vida. Entonces Moisés le dice, esfuérzate, porque van a venir dificultades, porque van a venir contratiempos, van a venir oposiciones en contra de tu liderazgo hacia el pueblo. Pero le dice, vas a tener que descartarlas. Y el Señor mismo le señala lo mismo a Josué, que lo leemos en Josué 1:9, que le dice, mira que te mando, el Señor le dice, mira que te mando, le da como una orden diciéndote, dale, levántate, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes porque yo voy a estar, yo voy a ir contigo donde quieras que vayas. Moisés lo anima a Josué
pero también el Señor mismo le habla a Josué diciéndole, sé valiente. Y normalmente nosotros asociamos la valentía con la necesidad de enfrentarse a alguna situación en las que son obvios desigualdades. En que decir, bueno, me tengo que enfrentar, por ejemplo, David se enfrentó con Goliat. David, un pequeñito así, enanito, sin fuerza, sin característica de hombre de guerra, se enfrentaba contra Goliat, que era gigante, que era un hombre de guerra, tenía poder. Entonces creemos que en esa situación solamente nosotros necesitamos ser valientes. Sin dudas, David requirió ahí una cuota de valentía grande para enfrentarse. Pero también lo vemos en Juan el Bautista, que también necesitó coraje y fuerzas, valentía para enfrentarse a Herodes, que él tenía gran poder, que justamente él se casa con esa mujer que le piden la cabeza. Entonces, creemos que la valentía la necesitamos en ocasiones. De estas dos personas, como les dije de ejemplo, que se enfrentaron a hombres, a personas. Y en el caso de Josué, sin embargo, cuando vemos la historia, ahí en Deuteronomio, en Éxodo, la historia del pueblo de Israel, vemos que él necesitó una valentía, pero que era como otra clase de valentía, no enfrentarse a una persona, no enfrentarse a alguien, sino que él necesitó una valentía para conquistar la tierra prometida, pero para lo que Dios le iba a pedir. Para lo que Dios le iba a pedir, que parecían cosas descabelladas. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Josué, no vamos a leer la historia, más o menos se la voy a contar porque sé que muchos la conocen. Si no la conoces, toma nota y en tu casa léela. Pero él en el capítulo 6 de Josué, el Señor Dios le manda a que haga algo que era totalmente descabellado y loco, y si hoy vemos la situación decimos es una locura hacerlo. Bueno, Dios le da la orden de que vayan a conquistar Jericó, pero no lo iban a hacer a través de la guerra, con sus armas, con pelea, sino que Él le dice que le mandó a que marcharen durante 6 días alrededor de esa ciudad que era fortalecida, 6 días que dé vuelta. La promesa de Jehová le garantizaba que iba a tener victoria, y antes de que los guerreros griten, den el grito, y los muros se iban a desplomar. Dice que en el séptimo día. En el séptimo día ellos tenían que salir y hacer lo mismo, 7 vueltas, y los muros iban a caer. Entonces, cuando uno ve la idea de Dios de que quizás Él necesitaba valentía para esto, la lucha principal de Josué ante las instrucciones que él había recibido con Dios, no era contra un enemigo de sangre y carne, como lo veíamos en el caso de David y Goliat, sino que él tenía que lidiar con la multitud de voces del pueblo, que era tan rebelde, que era tan caprichoso, que se levantaban a protestar en contra de lo absurdo, de lo que habían recibido de parte del plan de Dios, y debían tomar Jericó. Entonces él tenía que tomar una actitud de valentía en contra de esas voces que él iba a recibir, porque el pueblo de Israel estaba preparado para pelear. Ellos sabían que tenían que tomar Jericó, pero ellos querían hacerlo a sus fuerzas. Querían pelear, estaban listos para combatir y luchar. Pero la orden de Dios no había sido esa. Entonces yo veo que la valentía que Josué tenía que tener no era física contra una persona, sino que era en lo que él iba a poder, lo que iba a recibir del pueblo. Josué debía ser valiente, porque corría también el riesgo de ser incomprendidos. Cuando nosotros miramos la vida de Josué, también nos miramos a nosotros mismos. ¿Y cuántas veces hemos recibido incomprensión, que no nos entiende de lo que Dios nos está demandando y lo que Dios nos está pidiendo? De hacer el ridículo. Mirá lo que Dios estaba mandando y era algo ilógico. Algunos dudaban también de la capacidad que tenía como líder, porque justamente estaban acostumbrados a tantos años con Moisés, que quizás dudaban de esa capacidad de Josué al liderar. Josué tenía que luchar en contra de todo esto. Otros creían que había perdido la cordura,
semejante propuesta de decir que Dios nos manda a hacer esto. Y en su interior, sin dudas, él tuvo que luchar con las propias dudas, de saber si, bueno, Dios me está pidiendo algo loco, se lo tengo que comunicar al pueblo, ¿y será así? Una lucha interna donde también entraba su timidez, la falta de fe quizás, y lo mismo nosotros nos vemos reflejados. Lo mismo nosotros necesitamos valentía, que valentía es valor y ánimo, al luchar contra las injusticias que podemos recibir en nuestras vidas, al luchar contra las voces que hablan mentira en contra de nosotros, como quizás Josué la recibió en su vida, injurias, chismes, valentía para no defendernos a nosotros mismos. Necesitamos valentía, porque es fácil contestar y responder, es fácil enseguida encendernos y tratar de responder a algo que están diciendo en contra nuestra, pero es difícil ser valiente para callar y dejar que Dios te defienda. Valentía para no salirnos del propósito de Dios, de su palabra, de lo que sabemos a través de la palabra de Dios que Él dice que somos, que Él dice que tenemos. Entonces necesitamos valentía y no reaccionar en nuestra carne, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestra capacidad, en nuestro intelecto. Necesitamos valentía continuamente. Valentía para enfrentar las enfermedades en fe, porque mi cuerpo lo siente, porque mi cuerpo siente dolor, porque me siento mal, estoy enfermo, pero ¿cómo actúo yo en valentía, en fe? Creyendo en lo que Dios dice en su palabra. Él dijo que por su llaga fuimos todos curados. Entonces necesito valentía para enfrentar esa enfermedad que el diablo me manda para yo negar a Cristo, para negar a su palabra, que es lo más fácil. Porque a veces nos acostumbramos a la enfermedad y decimos, bueno, sí, lo tenemos, o Dios quiere, o Dios permite, o es el propósito de Dios. Y nos es más fácil decir eso que ser valiente y enfrentarnos firmes creyendo a lo que Dios nos dice. Entonces nosotros cuando miramos la vida de Josué podemos reflejarnos, porque necesitamos valentía. Y la valentía es lo único que permitirá ejecutar las instrucciones que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. Es la valentía la que nos va a ayudar a obedecerla, a confiarla, a tener fe en lo que Cristo nos dice a través de ella. Porque la vida cristiana y el seguir a Dios no es para cobardes, no es para personas que tengan desánimo, que tengan temor, que tengan miedo, sino que es para gente valiente. Y por ahí dice que el que va a la iglesia o el que busca a Dios es porque es débil. No sé si lo ha escuchado. Hay personas que dicen, si vas a la iglesia es porque sos débil, porque necesitas vos, porque en realidad el que viene a la iglesia, el que se acerca a Dios en realidad, es porque es valiente. ¿Por qué es valiente? Porque tiene que negarse a sí mismo. El pecado es fácil hacerlo. El pecado lo sentís y lo haces y listo. Pero el negarte al decir no, a esto yo no consumo, a esto yo no hago, es difícil. Tenés que negarte, tenés que someterte a Dios, tenés que bajar la cabeza muchas veces, quedar como un pavo por no contestar, pero delante de Dios quedar bien. Entonces seguir a Cristo es para valiente. La valentía no se refiere a una particular fortaleza de carácter. A veces pensamos que las personas valientes son los que tienen carácter firme o carácter malo y que se imponen, y en realidad eso no está relacionado a la valentía. Más bien, la valentía es la capacidad de aquietar el espíritu. Aquietar el espíritu. ¿Y cuánto nos cuesta esto a nosotros? Aquietar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, lo que quiere surgir de nosotros, lo que quiere contestar, lo que quiere hacer, el defendernos a nosotros mismos. Aquietar el espíritu y dejar los miedos, los temores delante del trono de la gracia. Eso es valentía. Y se refiere a la capacidad de desarrollar la convicción de que la victoria ya la tengo y no depende de nosotros. Cristo ya nos dio la victoria.
Él dijo que ya venció. Él venció en la cruz del Calvario y Él a través de su palabra nos muestra la victoria, que Él triunfa y que el enemigo es vencido. Entonces la victoria, nosotros ya sabemos cuál es el fin. Él nos prometió la victoria segura. Por eso no depende del esfuerzo que nosotros podamos hacer o en nuestra capacidad o en lo que sepamos o cómo sepamos hablar, sino que depende totalmente de Dios. Depende de que confiemos en la misión que Él nos entregó. Josué sabía la misión que Dios le entregaba y no era fácil. Y Dios a cada uno de nosotros nos entregó una misión, la misión. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué misión te confió Dios? ¿Estás sabiendo qué misión te dio Dios? ¿O qué te dice su palabra acerca de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando? ¿Qué te dice Dios? No qué te dicen las circunstancias, tus emociones, lo que vos querés hacer en tu fuerza. ¿Qué te está diciendo Dios? Creer contra viento y marea, eso es tener en claro la visión. Es creer contra viento y marea que si seguimos nosotros al pie de la letra la palabra de Dios, lo que Él nos manda, ¿cuál va a ser el resultado de bendición? La victoria. Ese va a ser el resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Y Dios nos manda que nosotros podamos ser valientes y esforzados, porque la vida cristiana demanda eso de nuestras vidas. Demanda que nos neguemos, demanda que nos esforcemos por buscar de Dios, porque nuestra carne quiere lo contrario, pero tenemos que esforzarnos en buscarle, en congregarnos, en orar. En Él nosotros ya tenemos la victoria, como decíamos recién. En Él ya nos sanó en la cruz del Calvario. Él ya nos libertó, Él ya nos bendijo con toda bendición. Él ya lo hizo. Cuando nosotros leemos la palabra dice que en Él ya lo hizo, ya hecho está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es creer. Me encanta porque la reunión está toda relacionada. Las canciones, las alabanzas que cantamos, que declaramos, que dijimos con nuestras palabras, son acerca de esto. La palabra de la ofrenda, Danilo también habló acerca de la fe, del tomar, de creer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y llenarnos. Él ya lo hizo, Él ya nos bendijo, en Él fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es en Cristo. Y nosotros tenemos ya la victoria asegurada. Por eso decirle al que está a tu lado, no tengas temor, levántate, esforzate, porque la victoria ya está. Ya está, la victoria ya está. Leamos Efesios 6:10. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿En quién tenemos que nosotros fortalecernos? En el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder que el Espíritu Santo nos da. Nosotros no tenemos que ignorar que tenemos una lucha constante y está en contra de nuestras vidas. Y esa lucha no es justamente carnal, no es algo que nosotros podamos hacer o defendernos o hacerlo a nuestra manera, sino es contra espíritus quien quieren desanimarnos, hacernos retroceder, buscar la manera para hacernos caer, y el mismo diablo busca matarnos a nuestras vidas. Así que no nos dejemos vencer por las circunstancias que podamos estar pasando hoy. No bajemos nuestros brazos. Muchas veces nos encontramos cansados, pero no bajemos nuestros brazos, sino que vayamos a Dios, vayamos a Él, y en Él vamos a encontrar la fortaleza. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En Él encontramos nuestra fortaleza, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo que muchas veces se siente cansado, también debilitado, a nuestra mente que hablamos el domingo. En Él, refugiémonos en Él y vamos a encontrar esa fortaleza, porque Él es poderoso. Amén. Dios es poderosa para poder hacerlo. Soltemos nuestros temores porque podemos terminar siendo miedosos, cobardes. Quizás por la cabeza de Josué se le pasó eso. Por eso Moisés le dice,
Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Dios está con vos. No dejemos que el temor se apodere de nuestras vidas, los miedos, sino que nosotros vayamos a Dios y entreguémoslos a Él. Amén. Asumamos en fe una postura de valentía. Asumamos en fe creer de que soy sano, de lo que Cristo dice en mí. Creer de que ella me hizo libre. Asumamos en fe una postura de valentía. Dios ha sido bueno y continuará manifestando su bondad. Dios ha sido bueno. Enfrentémonos los días por delante con la expectativa de ver. ¿Cuántos tienen expectativa de ver cómo Dios se va a glorificar? A veces nos encargamos tanto de enojarnos y de buscar la solución y de angustiarnos, pero nosotros tenemos que ver, ¿se me presentó esta situación? Bueno, yo quiero ver, a ver qué Dios hace, a ver cómo Dios me va a sacar de esta, a ver qué Dios va a hacer, qué milagro Dios va a hacer. Esa debe ser nuestra actitud frente a los problemas, frente a las situaciones, frente al gigante que se levante en contra nuestra. Una vez más, ver el poder de Dios, ver el milagro de Dios, la bondad del Señor. Seamos fuertes y valientes porque el Señor va a pelear por nosotros y vamos a vivir por fe. Amén. Cuando Moisés le exhorta a Josué a ser valiente, seguramente se basaba en la experiencia de él mismo, de que él había comprobado una y otra vez que el Señor había sido fiel en sacarlo en un montón de situaciones. Cuando uno lee la palabra, ve las complicaciones, los contratiempos, el renegar con ese pueblo de Israel cabeza dura. Él vio, él comprobó con sangre propia, ¿cómo se dice? En carne propia. Él comprobó, yo dijo, yo pasé, pero siempre salí en victoria. Por eso él le exhortaba y le animaba a Josué en decirle, no te desalientes, porque sí, te va a pasar un montón de cosas, pero siempre vas a salir en victoria. Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar aún de las situaciones más complejas, aún de esas ocasiones que muchas veces él se dio también al enojo. Lo vemos en Moisés, que él se enojó, que él quizás tuvo temor, que él se cansó también con el pueblo, pero en esos momentos también de debilidad, Moisés pudo ver la mano de Dios. Moisés pudo ver cómo Dios se glorificó y siempre lo sacó en victoria. Por eso Moisés podía dar testimonio a Josué de que el Señor jamás lo había abandonado, jamás lo iba a abandonar. ¿Han comprobado alguna vez usted en su vida la misericordia, la fidelidad de Dios? ¿Ha comprobado o no? Sí, yo les puedo decir que yo comprobé la fidelidad de Dios, que Dios fue fiel, que Dios es verdadero, que sí pasamos momentos de prueba, de dificultad, momentos donde nos falta la fe, momentos donde dejamos de creer, pero Dios aún ahí se glorifica y nos da la victoria. Lo comprobamos con nuestras vidas mismas. Entonces no temamos, no desmayemos, porque Él siempre va a estar. Si estuvo una vez, ¿por qué no va a estar siempre? ¿Por qué no lo va a volver a hacer? Hablábamos con mi abuela en estos días, sé que muchos saben porque en los grupos de oraciones de las mujeres y demás están pidiendo oración. Y hablaba con ella ella tiene 82 años y desde que se convirtió al Señor ha experimentado y ha pasado tantos milagros en su vida, que Dios la sanó del cáncer, Dios la sanó de una alergia de la piel, Dios la sanó en su vida espiritual. Y yo le decía, Lela, vos viste la mano de Dios, vos misma lo comprobaste con situaciones difíciles, vos comprobaste de que Dios fue fiel. Entonces, en esta que estás pasando, ¿cómo Dios va a dejar de ser fiel? Si vos mismo lo comprobaste, y a veces nos olvidamos de la fidelidad de Dios, a veces nos olvidamos de que nosotros comprobamos nosotros mismos que Dios fue fiel, que Dios proveyó, que Dios abrió puerta. Entonces, no dejemos de creer, porque si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Amén. Salmo 60, versículo 12, dice, en Dios haremos proezas.
En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios nosotros tenemos la victoria. David reconocía que en Dios él podía salir victorioso. Y proezas es acción de gran esfuerzo y valor. Eso es proeza. En Dios tendremos una gran fuerza, un gran valor, una gran valentía para hacer su voluntad y para que nuestros enemigos que nos persiguen sean destruidos. Es más, Moisés creía que la compañía de Dios era tan importante que para el desempeño del liderazgo que era guiar al pueblo, a ese pueblo tan rebelde, la fortaleza, la compañía, él dependía de esa compañía y él le dice a Josué lo mismo, que él dependa de Dios para soportar las dificultades que se presentaran ahí en el desierto, porque imagínense la condición por la que es pasar en un desierto. Moisés entendía que la compañía de Dios era lo más importante para su mismo carácter, para no reaccionar en sus fuerzas, para no matar a alguien, sino que él dependía de la compañía de Dios, que le dijo a Dios que si él mismo no iba con ellos, no los saque de ese lugar. Lo vemos en Éxodo 33:15. Él dice, Señor, si tú no estás acá, no me saques de este lugar. Yo necesito tu compañía y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en nuestras vidas. Que si necesitamos o queremos ser valientes para Dios, necesitamos la compañía de Dios, la compañía de Él a diario. Ahora tenemos que meditar si nosotros estamos dependiendo de Dios. ¿Estamos dependiendo de Dios? Porque muchas veces nosotros dependemos o entendemos que tenemos el conocimiento de que Dios está, entendemos desde acá, de nuestra mente, entendemos de que sí, Señor, tú eres todo, te necesito, tú eres el centro de mi vida, si tú no estás yo me muero, lo cantamos, pero a veces lo cantamos nosotros con nuestras palabras, con nuestra boca y no con nuestro corazón. Tenemos que entender que lo más importante para nosotros ser valientes es depender completamente de Dios, depender completamente de Él. No en lo que nosotros podamos vivir de nuestra vivencia, sino depender exclusivamente de su Espíritu Santo. Y tratemos de buscar soluciones, muchas veces tratamos de buscar soluciones en nuestro razonamiento, en nuestra habilidad, en lo que yo sé, en lo que yo puedo hacer, o dependiendo de una persona, pero no volvemos y dependemos de Dios. Dios siempre nos promete que Él estaría con nosotros. Nunca dijo que nos prometería que va a quitar las pruebas y las luchas para no hacernos pasar por eso. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él siempre estaría con nosotros. Si pasas por las aguas no te ahogarás, si pasas por el fuego no te vas a quemar. Eso nos promete Dios. Él nos promete que íbamos a pasar por circunstancias tristes, dolorosas, situaciones de injusticia, pero dice Dios que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Y nosotros tenemos que entender la importancia de la compañía de Dios, la importancia de depender de Él. Al igual que Moisés, Josué iba a atravesar por momentos de incomprensión. Al igual que Moisés lo había sucedido, tantos años en el desierto con ese pueblo, por eso Moisés le dice, valiente, sé esforzate, porque Dios va a estar contigo, porque así como yo pasé circunstancias, vos también vas a continuar pasando. Y nosotros hoy mismo vamos a pasar por circunstancias tristes, dolorosas, de injusticia, incomprensión, cuestionamientos, decisiones mal tomadas, de acarrear con el pueblo rebelde, duro, difícil, que no cree, pero el Señor estaría a la par de él. Lo que nosotros necesitamos saber que Dios está. Y si Dios está, ya está. Es lo necesario, es lo que necesitamos en nuestras vidas. Saber que Dios está. Amén. Necesitamos la fortaleza de Él para
la valentía para tomar de la gracia de Dios. En realidad necesitamos la valentía para tomar de esa gracia que Dios nos provee, porque a través de esa gracia nosotros nos sentimos fortalecidos y nuestro espíritu comienza a revivir y a creer y nos fortalece Dios desde nuestro corazón. Dios nos dice hoy que tenemos fe porque Él estaría con nosotros, así como estuvo con Moisés, con Josué, Él estará con nosotros, con cada uno de nosotros, aquellos en quien confían en Dios. Él estaría con nosotros, también estará con nosotros. Isaías 43, 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Dios nos promete en su palabra que Él no nos va a dejar. Dios nos promete que Él no nos iba a desamparar. Dios, y vemos a través de la palabra la historia de Josué, cómo Dios realmente cumplió su promesa de decirle, yo voy a estar, Josué. Yo no te dije que no te voy a dejar, que no te voy a desamparar, y es lo que nosotros tenemos que entender y creer a través de la palabra, que la situación que podamos estar viviendo, Dios nos va a sacar en victoria. La victoria ya está hecha, ya fue hecha, amén. Dios por eso nos hace un llamado en esta tarde a que seamos valientes, a que seamos valientes. Y si has perdido esa valentía, si te encontrás cansado, te encontrás sin ánimo, muchas veces a esta altura del año nos sentimos muy cansados, muy preocupados por las situaciones, nos sentimos cansados quizás por el trabajo, por las cosas, desanimados, sin fuerzas. Entonces Dios nos hace un llamado esta tarde a que nosotros seamos valientes, amén. Por eso quiero que puedas ponerte de pie ahí donde estás y que juntos podamos orar a Dios, porque siento que Él nos va a renovar hoy en nuestras vidas, siento que Él va a traer nuevas fuerzas a nosotros, siento que tenemos que rendirnos delante de Él, reconociendo que necesitamos de su fortaleza, que si te sentís desanimado, que si te sentís cansado, que hoy puedas venir a Dios, al trono de la gracia y entregarle tus miedos, tus temores, porque Dios hoy te dice, esfuérzate y sé valiente, todavía falta, pero yo estaré contigo, amén. Por eso quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que juntos podamos meditar en su palabra, que juntos podamos ver y recordar lo fiel que fue Dios en cada situación triste, en cada situación dolorosa, en cada situación de desesperación en tu vida, lo fiel que fue Dios en su misericordia, que estuvo para levantarte aún del pozo de la desesperación. Dios está, Dios está. Y quizás hoy te encuentres con miedos o te sientas intimidado. Moisés le dijo a Josué, no te dejes intimidar por el pueblo. Y quizás nosotros nos sintamos intimidados por lo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas o las acusaciones que nosotros podamos recibir o algo en tu vida te sientas intimidado por lo que el diablo puede hacer en vos, que continuamente él nos ataca en tu salud, con enfermedades, en tu economía, con tu economía que no podés progresar, que sentís que no podés crecer, que siempre estás estancado en el mismo lugar y aún peor, en el ministerio que estás ofreciendo a Dios, si estás liderando a personas, quizás te sientas cansado, quizás te sientas frustrado porque no ves los resultados. No sé la condición que puedas tener delante de Dios, pero Él le dijo a Josué, y Él nos dice hoy a nosotros, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo, porque yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo voy a estar ahí con vos, aun cuando tus fuerzas se acaben.
Solamente nosotros tenemos que oír la voz de Dios y obedecerla. Y caminar en fe creyendo a lo que Él nos prometió. Porque Dios es fiel, Dios es verdadero. Y todo lo que necesitamos nosotros es saber que Él está y que Él estará. Eso es todo lo que necesitamos saber. ¿Y sabes qué te digo hoy? Dios te dice que Él está, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar, que Él va a estar ahí para levantarte, para fortalecerte. Por eso quiero que juntos esta tarde podamos ir a Dios, podamos depositar nuestra vida, toda nuestra ansiedad, todos nuestros pensamientos, todos nuestros cansancios a Dios, que vayamos juntos al Señor y digamos: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti porque necesito de ti, necesito de tu gracia, necesito de tu presencia. Si tú no estás conmigo, yo nada puedo, no puedo continuar, Dios. Hoy necesito el toque de tu Espíritu Santo que me fortalezca, que me levante, que me dé nuevas fuerzas como las águilas para volar, para remontar en mi vuelo. Eso es lo que necesito. Vayamos a Dios ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar su gracia, su misericordia. Dejemos todo, nuestros temores, dejemos que el Señor, y permitirle a Él que Él renueve tus fuerzas, que Él en su presencia te traiga un nuevo ánimo para que te levantes y puedas hacer la voluntad de Dios, para que con fe declares sanidad sobre tu vida, para que creas a cada una de las promesas de Dios. Deja que su presencia hoy te renueve, y eso es lo que sentía yo de parte de Dios, que a veces que la iglesia está cansada, que muchas veces el ministerio, los líderes, las personas se encuentran cansadas, se encuentran sin fuerza, sin ver resultados. Te encontrás sin fuerzas en tu familia, no sabes más cómo luchar con tu familia, con tus hijos. La solución es buscar y dejar que el Espíritu Santo nos llene. Dejar que su compañía esté con nosotros. Empezar a creer, empezar a recordar lo que Él dice en su palabra. Por eso quiero que juntos podamos adorar por un momento al Señor. Y si querés pasar a este lugar, en una forma de acercarte a Dios, si querés hacerlo desde tu lugar, pero que juntos podamos adorarle. Vas a recibir la fortaleza del Señor. Vas a recibir nuevas fuerzas, aliento, ánimo viene sobre tu vida en el nombre de Jesús.